ventana, abre la ventana, abre la ventana, apágala con tu lápiz. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a la 16ª edición en vivo de la segunda temporada de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Un programa de hoy que se viene cargadito, podríamos llegar a decir, hay bastante contenido. Vamos a contar con la presencia de manera itinerante, no vamos a estar todos al mismo tiempo, pero 4 voces diferentes se escucharán en la tarde de hoy. A propósito de lo que, bueno, de una u otra manera quizá yo me olvide de mencionarlo todos los programas, pero algo que siempre tratamos de recordar, de reiterar, es el hecho de que hay un equipo bastante grande detrás de la puesta en aire que quizás lleva adelante yo con mi voz semana a semana. Y en ese espíritu y en ese sentido, la idea siempre es ir incorporando distintas voces, distintas personas que se quieren acercar a ocupar el micrófono. Hoy vamos a contar en concreto con la palabra del magíster Cristian Díaz. Vamos a poder hablar de muchos temas con él. Nos visitó el año pasado, esta vez nos vuelve a visitar. En redes el programa se promocionó como la literatura infanto-juvenil y la escuela, pero lo cierto es que en las preguntas que tengo acá impresas a mi izquierda hay un poquitito más que solamente la literatura infanto-juvenil y la escuela, pero todo a su debido tiempo. Por lo pronto también vamos a tener la participación de 2 miembros del equipo de Infancias sin Etiquetas del programa de extensión que nos van a estar acompañando con sus voces en una columna, 2 columnas, 2 temas diferentes. Lo vamos a dejar por ahí solamente para anticiparlo, para que sepan que está, pero enseguida vamos a escuchar la voz primero de Janina, ya está sentada aquí en piso. En no mucho tiempo vamos a estar hablando con ella. Por lo pronto, nuestras redes que se las mencionaba, bueno, en el Instagram de la radio se anticipó este programa, así que si ustedes quieren ir semana a semana viendo qué es lo que vamos a estar haciendo, primero pueden buscarnos en Facebook al usuario Infancias sin Etiquetas, lo agregan como amigo y ya están en contacto, ya tienen, mejor dicho, la oportunidad de estar en contacto con la producción de este programa. En YouTube también estamos con la totalidad de la primera temporada de Infancias sin Etiquetas ya colgada para poder escuchar en formato de podcast. Lo único es que no van a poder escuchar la música que vamos a pasar semana a semana. Para escuchar la música tienen que hacerlo en vivo, pero si les interesan las entrevistas, el contenido, las columnas, pueden ir a Infancias Misiones en YouTube, donde está colgado la totalidad de la primera temporada. En Instagram somos @infancias sin etiquetas con todas las S para el Instagram de el programa de extensión. En cuanto al espacio radial, pueden encontrarnos en @infancias_radio y a mí en lo personal me pueden encontrar en @riquelmelucas9 para poder seguir, mi Instagram personal. Por lo pronto los voy a dejar con algo de música. Vamos a escuchar 2 canciones de Massacre. Primero, algo que ya sonó en su momento, pero que sigue siendo una canción, no por eso deja de ser una buena canción. Mi mami no lo hará, seguido de La Epidemia. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas.
Escuchábamos entonces dos canciones del conjunto Masacre en la voz de el popularmente conocido El Gordito Wallace, Mi Mami No Lo Hará, seguido de La Epidemia. Y como anticipábamos un poco en la apertura, en esta intención de nosotros como proyecto de radio de que no sea mi voz, la voz de este conductor, quien sea el único que lleve la batuta, la intención es ir sumando otras personas, miembros del equipo, así como también gente que no pertenece al equipo, como en un rato estaremos escuchando a Cristian Díaz. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a quien es la responsable en realidad de las redes de Infancia Sin Etiquetas. Lleva adelante las gráficas, las publicaciones, los textos. Janina Almosny, alumna del profesorado en Educación Especial y miembro del equipo de Infancias Sin Etiquetas. Concretamente, el tema de su columna es a propósito del reclamo de los profesionales de la salud y la educación vinculados a discapacidad por mejores condiciones salariales. Hubo marchas, hubo una serie de asambleas. Para ir desgranando un poquitito qué fue todo eso que estuvo pasando, tenemos la columna en la voz de Janina Almosny. El pasado 27 de agosto se dictó la decisión administrativa número 826/2022 que habla de la necesidad de adecuar el presupuesto de la Administración Pública Nacional en función del ritmo de ejecución observado a la fecha, disminuyendo así las partidas presupuestarias de los Ministerios de Salud y Educación que no tendrán ejecución en el presente ejercicio fiscal. Esto encendió todas las alarmas, ya que sienta un peligroso antecedente de riesgo de un recorte presupuestario firme de esas partidas en ejercicios fiscales posteriores. En todos los casos, las rebajas propuestas representan una reducción parcial de los créditos subejecutados a la fecha, con el fin de no provocar daños ni ajustes a las políticas públicas prioritarias de cada ministerio. Esta es una cita textual respecto a la decisión administrativa que nombraba anteriormente, una aclaración del Ejecutivo Nacional. También circula un proyecto de DNU. La producción buscó información sobre la publicación oficial de este decreto, pero no la encontró, que plantea la creación de un fondo que se constituirá con recursos provenientes del Tesoro de la Nación para garantizar la cobertura integral de las prestaciones, que será administrado integralmente por la Agencia Nacional de Discapacidad, en tanto órgano rector en materia de discapacidad que tiene a su cargo el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y que preside el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad. Las prestaciones de discapacidad tienen hasta hoy financiamiento genuino por el Fondo Solidario de Redistribución con aportes de trabajadores y contribución patronal. Lo recauda la Superintendencia de Salud, pero no es el Estado. Las prestaciones de discapacidad se financiarán con fondos del Tesoro según este DNU. Comparado con el decreto vigente, quedan excluidas varias prestaciones, aunque menciona en su artículo 2 lo siguiente. Una vez garantizada dicha cobertura, podrán garantizarse otras prestaciones, incluidas o que se incluyan en el futuro en la Ley número 24.901, pero nunca limitarse o reducirse las prestaciones ya cubiertas. Esta es una cita textual de este proyecto de nuevo DNU. Poniendo en contexto entonces toda la problemática, sabemos que en 2016 el Estado puso $1.000 millones de la discapacidad en la bicicleta financiera. En 2017 dio de baja 170.000 pensiones por discapacidad. Entre 2016 y 2019 cajoneó 130.000 trámites de pensiones. De agosto a diciembre del año 2019 dejó de pagar Incluir Salud. Nos preguntamos entonces, ¿en qué magnitud afectan estas medidas gubernamentales? En nuestro país, según datos actualizados, el 7,1% de la población manifiesta algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de 2.176.123 personas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que alrededor del 10% de la población mundial presenta alguna discapacidad y según información del Banco Mundial, ese porcentaje es del 15%. El universo de la discapacidad es complejo. En la década del 90 comienza fuertemente un cambio de perspectiva en relación a la discapacidad, basada en los derechos humanos y respaldada por las Naciones Unidas.
Anteriormente era abordada en el seno de las Naciones Unidas como una problemática de desarrollo social, fuera del ámbito específico de los órganos de derechos humanos del sistema. Esto fue modificándose y evolucionando hacia un debate mundial abierto que permitió la elaboración de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006 y a la cual Argentina adhiere en el año 2008. Estamos hablando de la ley número 26.378. En lo referido a la educación, esta convención ya se ve reflejada en la Ley de Educación Nacional número 26.206, sancionada en el año 2006, a partir de la cual se sostiene el modelo social y que plantea la inclusión como transversal a los sistemas y modalidades del sistema educativo. Partiendo de este nuevo paradigma, la educación especial entonces ha cobrado una gran relevancia en todos los ámbitos de la sociedad. En relación a las otras prestaciones reguladas por el Estado, las de salud y los apoyos necesarios o abordajes específicos en salud o educación privados o particulares, el universo se complejiza aún más. Son numerosos los actores involucrados: individuales, obras sociales, instituciones del Estado y privadas, organismos rectores del Estado, como la Superintendencia de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, entre otros. Ante este escenario, como infancias, nos hacemos eco de la problemática que se viene dando en relación a los atrasos de los pagos de las prestaciones. Algunos datan del mes de enero y febrero. Hablamos de 7-8 meses. Esto ubica en una total vulnerabilidad y desprotección laboral a los prestadores, profesionales dedicados a los abordajes y prácticas especializadas. También incide sobre las familias, que afrontan estas situaciones, abonando en efectivo las prestaciones y quedando a la espera de que cobren los profesionales para que a su vez estos reintegren el dinero a las familias. Esto sin duda repercute negativamente sobre la relación vincular. Los sujetos con discapacidad se ven involucrados en una situación de vulneración total de sus derechos, de acceso a la educación, a la salud, a la recreación. Esto reviste gravedad institucional, ya que es el Estado el veedor encargado de controlar que los organismos, obras sociales, prestadoras, etc., cumplan y garanticen estos derechos. Hemos participado en las asambleas de trabajadores y trabajadoras, padres, madres, sujetos con discapacidad, y coincidimos en que es una problemática que claramente vulnera los derechos de los sujetos con discapacidad, de recibir educación y salud de calidad, acorde a sus necesidades, tal como lo plantea la Ley número 22.431, que instituyó el denominado Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, que asegura el acceso a prestaciones educativas, escolaridad en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros, de sistemas alternativos al grupo familiar, hogares, residencias, pequeños hogares y transporte especial, con el auxilio de terceros cuando fuere necesario. Es una ley del año 1981 y este año se realizó una consulta federal hacia una nueva ley de discapacidad, desde el 21 de marzo al 15 de junio de 2022. Los ejes fueron educación, trabajo, salud, protección social, accesibilidad, participación política, vida autónoma e independiente, y se aceptaron sugerencias para otros ejes temáticos. Esta nueva ley de discapacidad está planteada como una ley que ratifica los derechos humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampara en los lineamientos del modelo social. Un modelo que entienda a la persona, primero como persona, en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales. Una ley que promueve diseños universales de todos los entornos y que atienda a la persona con discapacidad como sujeto activo de la vida en sociedad en todas sus esferas. Es a partir, entonces, de la consideración de estas leyes, de orden nacional e internacional, en las que se establecen claramente los deberes gubernamentales, que los trabajadores, familias y personas con discapacidad, exigen el cumplimiento de sus derechos, manifestando públicamente que en la actualidad estos están siendo gravemente vulnerados. Decimos, entonces, basta de vulnerar derechos, le decimos no al ajuste en discapacidad. Esa era la voz entonces de Giannina Almosni, alumna del Profesorado de Educación Especial dictado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM.
miembro del equipo de Infancias Sin Etiquetas. Por lo pronto, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos la disposición y también te agradecemos darle voz a este espacio. Vamos a ir con algo de música, no sin antes comentarles que, bueno, en el próximo bloque se sentará también aquí con nosotros otra persona, Cristian Díaz, para hablar sobre, en parte, la literatura infanto-juvenil y la escuela. Podemos empezar por ahí, pero después seguramente terminaremos hablando de otras cositas. La dejo picando. Por lo pronto lo que va a sonar es Árbol haciendo latino. Escuchábamos entonces una canción del grupo Árbol, primer disco. Cuando apenas dejaron de llamarse Arbolito y pasaron a llamarse Árbol, inmediatamente después sacan un disco homónimo, que es este que acabamos de escuchar. Es uno de los discos que es el disco que más me gusta de Árbol, porque pasa esa cuestión cuasi mística con las primeras presentaciones y las primeras ediciones. No en todos los grupos, eso hay que decirlo, porque Pablo Honey de Radiohead, por ejemplo, tiene un sonido mucho más grunge, que no es todo lo representativo que después llegaría a ser Radiohead, pero en el caso particular de Árbol, esa pastillita en ese momento particular, pasa también con Mano Negra, bueno, es realmente muy llamativo y muy distinto también de lo que terminarían haciendo con Trenes, Camiones y Tractores, El Fantasma, etc. En fin, estoy empezando a divagar. Buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes. Tengo a mi izquierda sentado aquí al magíster Cristian Díaz. ¿Hace cuánto? Porque la última vez que viniste no sé si era o sí. ¿Ya era? 29 de noviembre del 2021 a las 9 de la mañana. Noviembre. Y es octubre, noviembre, ¿no? Disculpame, pues yo sé los meses. Es octubre, no, entonces no, porque el 7 de octubre fue y noviembre viene pues perfecto. Así que bueno, felicitaciones ante todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por haber venido y por hacerte presente aquí en el estudio y acompañarnos en esta tarde. Hay que empezar por algún lugar, este diálogo, esta entrevista, si se quiere, más diálogo que otra cosa realmente. Me parecería que sería oportuno quizás hablar del Programa Nacional de Lectura, de qué es, qué se trata, en qué consiste, por qué es necesario también un programa nacional, por qué no puede ser provincial, entre otras cosas. Pienso al aire. Las dos cosas, ahí voy. Uh-huh. El Programa Nacional de Lectura envía textos a las escuelas, a las bibliotecas de las escuelas públicas, uh-huh. ¿no? Se había cortado esta política un momento, ahora volvió desde el año pasado, volvió de a poquito a enviarse de vuelta libros, uh-huh. Y ahora estamos en la etapa de selección de libros a nivel nación, ¿no? Todas las provincias están trabajando en eso, uh-huh. Para enviar libros en la escuela secundaria, uh-huh. En el 2023. Claro. Pero digo, estamos porque somos un equipo. Uh-huh. Por provincia se una sola persona no daría abasto, me alrededor imagino. de 10 más o menos por provincia. Uh-huh. Y te dan un tiempo estimado para leer textos, una variedad de textos, no solo de editoriales argentinas, sino de editoriales de distintos lugares, de distintos países de Latinoamérica, incluso algunas traducciones. Hay unos requisitos para tener en cuenta en la selección y demás, como primera instancia. Y después, como segunda instancia, pasa al Plan Nacional de Lectura, al Plan Provincial de Lectura, porque hay que seleccionar de esos preseleccionados otros textos específicos para las escuelas de la provincia. Entonces son 2 filtros y después recién llega a Nación. Claro, ese segundo filtro que lo hace a nivel provincial se eleva para que Nación envíe, digamos, uh-huh. a la provincia. Todas las provincias trabajando en coordinación. Sí, tenemos para las este mismas texto. fechas, sí. Perfecto. ¿Y los resultados que remite Nación entonces se hacen en función del primer filtro que se envía, ponele desde Misiones, y los textos que vuelven son los que se enviaron pero filtrados de Nación, o hay una mezcla, por ejemplo, de textos de diferentes provincias, de distintos orígenes? Es que todos leemos lo mismo. En todas las provincias leemos lo mismo. Uh-huh. Y entonces después se sugieren, ¿no es cierto? Recomendado, no recomendado y descartado. Claro. Entre los recomendados, que quedan recomendados, se fija, digamos, a ver entre las provincias si hubo coincidencia, si no hubo coincidencia, y se empieza a hacer el colador, digamos, ¿no? A partir de esto se coincide, si no coincide, demás. Y aparte está lo de la provincia, digamos, que son otros textos menos cantidad. Y estos son los textos entonces que terminan integrando los programas de escuela secundaria, cuando uno tiene, por ejemplo, en segundo año de secundaria lengua y literatura, o literatura universal, o distintos tipos. Así se conforma. Sí. Ahora estamos en la etapa de que tenemos que seleccionar para Misiones. En el caso de Misiones tenemos que seleccionar 6 títulos
para primer año, 6 títulos para segundo año, 6 títulos, pero de la cantidad de 850, digamos, así que hay como que hacer mucha lectura, digamos. Hay que pensar en el diseño curricular, hay que pensar en la característica de nuestro contexto, del territorio, hay que pensar en las subjetividades de los jóvenes, hay que pensar en todas estas transversalidades que nos piden la ley, estas transversalidades de ESI. Claro, porque a propósito de eso yo te quería preguntar cómo era el proceso de curado de esos textos, cuáles son específicamente los criterios en función de los que se elige, si es que se hace en función de un objetivo, si se hace en función de un índice temático, cómo se ordena, porque ordenar 830 de cualquier cosa es un desafío. Y están todos los géneros, digamos, claro. Y bueno, en realidad los lineamientos que vienen tienen que ver con, primero, si es pertinente a la secundaria, ¿no? La escuela secundaria, porque han venido algunos textos que por ahí eran más para primaria y claro. demás. Incluso hubo textos que estaban genial, buenísimos, pero no para la escuela. Porque en la escuela suceden cosas, digamos, que hacen que el texto puede morir, digamos, y no tener el valor que tiene el texto como en sí, riquísimo, que puede ser leído, pero en otro contexto. ¿Morir en qué sentido? Porque... Y morir porque los textos viven cuando se los lee. Sí. Pero no solo cuando se los lee, sino depende de cómo se los lee. Y si el texto está de manera utilitaria, digamos, leído solamente para buscar algo, encontrar algo... No para profundizar en el sentido, digamos, de surfear, nadar. Leer el Quijote y que la pregunta de examen sea cómo se llamaba el caballo, por ejemplo, que sea solamente eso. Que una búsqueda de palabra. Ahí murió. Sí, es gracioso. En el secundario yo tuve una formación en literatura muy fuerte y en algún momento de mi carrera secundaria, mi señora madre está escuchando en algún momento, me bajaba el PDF, ponía el buscador de palabras y si en el examen aparecía esa pregunta, bueno, yo tenía la respuesta. Claramente no era esa la intención cuando se me mandó a la tarea de leer libros como el Quijote o demás, digamos. Entonces, ¿cómo se trabaja desde lo pedagógico para precisamente para evitar esa salida fácil? Bueno, lo interesante de esta convocatoria ahora, de este conjunto de libros que estamos leyendo, es que son, además de que son de géneros variados, crónicas, cuentos, literatura, historieta, novela histórica. Se incluyó la historia también. Hay de todo. Sí, ¿novela gráfica también? Sí, cómic y novela gráfica. Claro, ahí está. Sí. Ahí estás en bien. todas esas variedades y a su vez dentro de esas variedades sus subvariedades. Pero lo interesante es que son textos que podríamos considerarlos no canónicos, digamos, por fuera de esos textos clásicos. Son textos contemporáneos. Sí. Entonces, a la hora de seleccionar, uno tiene que ir leyendo también con esa mirada para poner en diálogo a ver con cuál texto clásico, que es necesario por el currículum enseñar, entonces a ver con cuál le ponemos a conversar, porque hay que ingresar, digamos, a la lectura, cuando uno ingresa a la lectura con algo actual, que yo conozco, escrito en lenguaje actual. Entonces uno de los ejes, según los que se establece el curado de esta lista de texto, vendría a ser lo que se conoce como la intertextualidad, sería, o la hipertextualidad, de cierta forma. Son dos cosas diferentes, igual. En mi caso específico, que me hago cargo de lo que digo, es primero de todo ver que tenga eso, para que sea una puerta de entrada, una ventana a otros textos, ¿no? Entonces no es solo un texto que leo, sino son muchos textos los que leo. Eso es una de las miradas que hago, particularmente, porque acá también entra un poco lo subjetivo de los 10 que estamos acá trabajando en esta selección, y que algunos priorizan alguna otra cuestión. En mi caso particular, hablo de lo mío, me fijo esto, digamos, que sea una puerta de entrada, no que el texto empiece y termine en ese libro. Claro, perfecto. Te lo pregunto concretamente porque lo hablamos un poquitito afuera del aire y un poco apareció también acá en el diálogo, pero 830 textos para leer ¿en cuánto tiempo? Y bueno, hay como un problema, es difícil organizar 24 provincias, evidentemente. Y bueno, en nuestro caso nos tocó del día 17 hasta el día 22. Y nosotros en esto de estar trabajando, el ministerio lo que dispuso, 5 días. Sí, lo que dispuso el ministerio fue entonces el no cómputo de asistencia para los que estaban haciendo este trabajo, digamos. De todos modos, igual sigue siendo como un lapso breve. Pero bueno, se puede lograr, se pudo.
Bueno, yo por lo pronto te invito a que escuchemos un fragmento de audio de una entrevista, porque algo que hemos hecho y que hemos tenido oportunidad de hacer en este espacio radial es hablar sobre el tema de la literatura y su abordaje para con las infancias y con las adolescencias. Fruto de ese diálogo con Eli Grosso en particular es este fragmento de audio que te invito a que escuchemos y que después hablemos un poquito sobre lo que nos propone ella, así como también otras aristas que tengo perfiladas aquí. Escuchemos lo que nos decía Eli Grosso el año pasado. Pero me parece que siempre en la lectura siempre tiene que ver con la receptividad de la persona que lee. Uh-huh. Y ahí es donde está el margen de disfrutar o no, o de sentirse afectada por esto que leemos y recibimos. Entonces uno como autor tiene que, digamos, tener en cuenta esa receptividad a la hora de producir la obra. Al menos en este contexto, con niños, digamos, sí, es fundamental. Entonces, yo creo que tiene que aparecer estas ganas de conquista, ¿no? A través del lenguaje, de ciertos guiños, de colores. Bueno, eso también va a depender de la impronta de cada quien. Uh-huh. Pero aparece una gana de conquistar, porque yo creo que el cuento es muy hermoso en el sentido en que nos convoca el silencio, ¿no? De repente es como algo se detiene y no hay nada más lindo que te cuenten cuentos. Sí. Ya eso es un montón, ¿no? Uh-huh. Y sí. Creo que como las personas adultas también tenemos esas ganas de que nos lean cuentos, ¿no? Por ahí no nos damos ese rol, que sé yo, Scheherazade ya contando sus cuentos en las 1001 noches era un gran símbolo de cómo te envuelves, ¿no? Uh-huh, claro. Por ahí me parece que la adultez tiene que conquistar eso, tiene que volver a reconquistar esos espacios de pasividad. La palabra entonces de Elisa Grosso en diálogo con Infancias sin Etiquetas en el año pasado. Ante todo, algunas nociones contextuales. Eli Grosso es escritora e ilustradora de formación, no sabría decir artista, no recuerdo exactamente el título que tenía, pero tenía una formación en artes plásticas en general y de ahí su labor como ilustradora y también escritora de cuentos para niños. Otra de las cosas que ella comentaba, por ejemplo, que no está en el audio, es que el mote de cuento para niño, al momento de generar y en la última etapa de edición, junto a su hermana que es editora, se preguntaban, bueno, ¿le ponemos cuento para niño? ¿Definimos una edad? Tomaron en definitiva la decisión de no poner ningún límite de edad, simplemente que era un cuento y estaba ilustrado, pero tomaron la decisión personal de no limitar la edad de ese texto. Ante todo, tengo algunas cositas más, pero te quería preguntar con qué te quedás de eso que nos dice Eli Grosso en este fragmento de audio, primero que todo. Dos cosas. Primero, que ella habla de afectación, y me encanta, porque considero que cuando uno da de leer algo, se va parte de uno con eso. Entonces, ¿cómo no afectar al otro si yo estoy dando parte de mí, digamos? Bueno, la lógica de hacer un regalo es precisamente esa, entregarle parte de uno a otro. Que empieza ya desde la selección del texto, o sea, desde antes, y más si estamos en el contexto de escuela, digamos, tenemos que dejar que nos aplaste el sistema y usar ese momento para crear esta gran ocasión de afectar a un otro y que en ese otro haya resonancias, haya ecos de algo que sucedió allí. Uh-huh. Estaba, así muy breve, te cuento, ayer, sí, justo en una de las clases unas clases prácticas del profesorado en portugués, uh-huh, les consultaba, digamos, cómo ellos fueron aprendiendo en la escuela secundaria lengua y literatura. Y si leían poesía, en el caso específico de la poesía. Uh-huh. ¿Y para qué leían poesía? ¿Por qué se lee poesía? Uh-huh. ¿Para qué me sirve en la vida poesía? ¿Por qué tendría que aprender yo poesía en la escuela? Uh-huh. Bueno, y así fuimos indagando y demás. Y bueno, como síntesis, digo, para no hacer tan extenso, claro, es esto. Nos aporta lenguaje, nos aporta modo de decir esto que sentimos, nos permite utilizar los juegos del lenguaje para enunciar, para uh-huh, denunciar, para anunciar, ¿no? Y esto de la afectación podemos jugar con el lenguaje y con el lenguaje podemos acariciar o podemos lastimar. Bueno, en ese sentido, Michelle Petit, que es otra autora abonada de la bibliografía de este programa, tiene un texto muy corto y muy bonito, una conferencia que titula, no titula así, tengo el mal hábito de asociar el título a la frase, porque parte de la cita es que todos tenemos derecho a la metáfora. El título lo puedo llegar a recuperar, si lo recuerdo, quizá lo haga, pero
al margen de esa cuestión, en definitiva, la lectura, una de las cosas que aporta es precisamente eso, el derecho a la metáfora, empaparnos de significados y reapropiarnos también de esas cosas que significan por fuera de uno, para que deje de significar solamente por fuera, sino que también empiece otro tipo de proceso interno. Al margen de ese comentario, otra persona con la que hemos hablado de literatura y textos es Laura Bian. La afirmación que te estoy por compartir le pertenece a ella, no me pertenece a mí, pero ella, recuerdo patente que nos dijo: no da lo mismo leer cualquier cosa. En referencia a, por ejemplo, ella dijo concretamente leer Gaturro, y yo pienso, bueno, leer Gaturro, leer Mafalda, leer El Eternauta. Esa afirmación, no da lo mismo leer cualquier cosa, ¿qué opinión te merece? Te voy a agregar, estoy de acuerdo, digamos, te voy a agregar y voy a decir que en el contexto escuela, ¿no? Pensando en cualquier nivel de la escuela, tanto nivel inicial, primaria como secundaria, incluso en el nivel superior, educar es un acto político. Sí. El acto político implica tomar decisiones y accionar y hacerse cargo de lo que uno hace. Si yo me configuro de ese otro que está por recibir esto que estoy yo seleccionando, digamos, por esta desigualdad de poderes, si yo me configuro, ¿se merece el derecho a la cultura? ¿Se merece el derecho a la metáfora? Digo, desde ahí ya comienza esto, digo, no cualquier texto. Claro. Es mi momento, es mi deber, soy un agente del Estado y tengo que asegurar este derecho. Yo soy el garante, porque ellos son los menores. Entonces, en ese sentido, y medio para ir quizá dándole un cierre a este bloque, después igual te pido que te quedes, vamos a escuchar música, vamos a seguir hablando, este tema me encanta, puedo hablar horas, pero para ir dándole algún tipo de cierre al hilo narrativo que estamos planteando. Nos hablaba Eli Grosso de la cuestión de, por un lado, la conquista y por otro lado, la figura de Sherezade como la idea del ritual de sentarse a contar un cuento, a compartir una historia. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay en el encuentro ritual de lecturar a otra persona? Teniendo en cuenta todo esto que estuvimos hablando, la cuestión es, por un lado, las políticas públicas, por otro lado, el ejercicio de articulación entre nación y provincia, pasando por las aulas, pero también por la interconexión. ¿Qué hay en el encuentro ritual de lecturar a alguien más? Justo eso, el ritual. El ritual... una palabra que me gusta mucho, por eso la uso. La uso seguido. El ritual que tiene que convertirse en hábito, pero desde lo positivo, digamos, no para que sea repetitivo y automatizado, sino desde lo positivo en el sentido de que espero para que llegue ese momento de compartir. Pienso esto de la conquista también que mencionaste, que el otro te escuche ya es una conquista. En este contexto que estamos viviendo tan rápido, de vorágine, de que ni nos miramos, no respiramos con el otro. El leer con el otro es eso también, ¿no? Compartir respiraciones, compartir tonalidades, porque un texto te propone momentos de tensión, un texto te propone momentos de enamoramiento. ¿Y cómo yo acompaño esos momentos en mi lectura? Con las respiraciones, con los tonos, digamos. El texto es todo, yo soy un texto. Entonces, bueno, ahí entra todo esto quizás que ella se refería con Sherezade, que no es solo el decir, sino el hacer y el decir juntos. Claro, acompañar las dos cosas, no solamente la palabra, sino también el movimiento. Bueno, por lo pronto te invito a que escuchemos un poquito de música para distender, para dar espacio a que den vuelta estas ideas en el aire y después seguimos hablando, ¿te parece? Dale, dale. Vamos a escuchar entonces de Árbol otra canción en otro tono marcadamente, con otra velocidad, con otro ritmo, con otros instrumentos inclusive, trenes, camiones y tractores. Escuchábamos entonces una canción de Árbol, trenes, camiones y tractores. Seguimos en piso con el magíster, hace no mucho tiempo, dentro de poquito va a ser un año de hecho, magíster Cristian Díaz en diálogo sobre temas generales de la literatura, la educación, la literatura infanto-juvenil. Hablábamos un poco afuera del aire, como es costumbre en este programa. Este segundo bloque por ahí lo podíamos empezar hablando sobre, al margen de la cuestión del lecturar y la lectura, es necesaria la alfabetización en tanto paso previo. Más allá de que se pueda discutir de que se puede lecturar a alguien que no esté necesariamente alfabetizado, en el sentido, bueno, yo te puedo contar una historia, yo te puedo leer un cuento, pero un escenario ideal sería, bueno, una alfabetización un poco más extendida. En ese sentido, ¿cómo se llega desde el comienzo de ese proceso a empezar a meterse en espacios literarios? Claro.
Primero entra el espacio literario. Antes que antes claro. que leamos y que escribamos convencionalmente. Esto es, digamos, una perspectiva epistemológica que se viene trabajando desde los 70 más o menos, y que tiene que ver con que la alfabetización es constante. Hasta ahora nosotros los adultos nos seguimos alfabetizando, digamos, es un proceso y el proceso es continuo, digamos, no es que se corta. Bueno, pensando en esto, podemos decir que todos tenemos distintos tiempos, ¿no?, de aprendizajes, y en esos distintos tiempos aprendemos a leer y escribir, y en este aprender a leer y escribir estamos leyendo no solo el mundo, sino estamos leyendo todo lo que sucede en la vida, digamos. Entonces el concepto de lectura se abre, y la lectura convencional, digamos, que lo conocemos, alfabética, digamos, tiene que ver con un primer momento de la lectura del mundo, de los carteles de mi barrio. Yo conozco que ahí dice Coca-Cola sin saber que dice Coca-Cola, por los colores, por la forma, ¿no? Entonces, digo, la lectura social primero para ingresar a la lectura convencional. Y en ese proceso de ingresar a la lectura convencional también la escritura. Muchas veces nosotros a nuestros estudiantes que enseñamos alfabetización les preguntamos qué aprendieron primero, como una pregunta trampa, si a leer y a escribir, y lo primero que te dicen es aprendí a escribir. Y cómo uno va a escribir si no lee lo que está escribiendo, digamos. Entonces, bueno, para poner en debate de que va de la mano, no es una cosa o la otra. Son dos procesos que se dan en simultáneo. Exactamente. Porque, bueno, somos así nosotros, nos hacemos muchas cosas a la vez. Y en ese sentido, una vez que alguien está inmerso en ese mundo, también partiendo, desde una experiencia personal, pero he tenido libros que me he sentado a leer que me han resultado particularmente difíciles. No me vencí, un ejemplo, no me dejé vencer, un ejemplo es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que tiene una prosa que es muy densa, que es muy asfixiante inclusive, y parte de eso también tiene que ver con el motivo del texto mismo. Pero al margen de esa cuestión, está claro que hay textos que demandan una pelea, demandan un forcejeo. ¿Qué pasa con eso? La lectura tiene que ser siempre placentera, tiene que ser siempre un disfrute casi hedonístico, se podría decir, o hay otras experiencias. Claro, lo que pasa es que el aprendizaje, aprender en general, aprender en la vida es doloroso. Porque uno sale de lo que conoce para ingresar en algo nuevo. Digo, te lo digo sin entrar en teoría, te lo digo así. Claro, pero sí se entiende perfectamente. Entonces, ese salir de mi zona de confort, encontrarme con algo nuevo, siempre te da miedo, te da dolor, digamos, porque uno está como, digamos, en una zona pantanosa, no segura, porque no conoce. Lo mismo pasa con los textos. Lo ideal sería, digamos, comenzar con algo más accesible en cuanto a construcción del lenguaje, digamos. Claro, por supuesto. Pero es necesario que avanzar, digamos, llegar a este momento donde yo digo, no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Y no está mal no entender, porque tiene que ver también con el estado de ánimo, tiene que ver con lo que me pasó ese día, tiene que ver con lo que yo estoy necesitando en ese momento. Por eso yo no leo el mismo texto igual un año después. Entonces, digo, es necesario tomarse ese momento, detenerse, insistir, que te cueste y después volver, digamos. Es necesario para seguir construyendo conocimiento que te cueste la lectura. Sí, Cristian, nos estamos quedando con un poquito de tiempo y hay todavía material que tiene que ingresar. Yo toda la tarde te vi con un libro, con cositas marcadas. ¿Puede ser que hayas tenido algo ahí? Sí, les voy a dejar que saquen foto porque este es uno de los textos que estaban en la selección de libros y no me aguanté, así que ya me compré antes por internet y voy a leer una poesía. Dice, somos la ola que se rompe y después se hace mar. Se hace inmensidad y reflejo de la luna. Somos ese momento roto que avisa que después de eso viene todo lo que nos mueve la vida. Romperse para encontrarse y luego ser para siempre. Hermoso. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristian. No, de nada, gracias a ustedes, como siempre. No, por favor, es un gusto, es un disfrute realmente. Es un tema que en lo personal me apasiona mucho, al equipo también, así que tener la oportunidad de hablar de esto para mí siempre es algo muy grato. Por lo pronto vamos a ir con una canción musical de Capanga, El bailarín asesino. Nosotros ya volvemos. En el aire, El bailarín asesino, una canción de Capanga. Probablemente en otro programa tengamos oportunidad de escucharla completa, pero por lo pronto no. Teníamos anticipado en la apertura de este programa otra columna, otra voz, otro individuo, otra persona. Evelyn Raymond, estudiante avanzada del profesorado en educación especial de la UNAM, preparó una columna para compartir con nosotros. El tema es las infancias en plural. El micrófono es tuyo. Buenas tardes.
¿Por qué nos referimos en la actualidad a infancias en plural y no a infancia? La idea básica es que no hay una sola infancia. Hay múltiples experiencias de un periodo, de una etapa de la vida que los adultos designamos frecuentemente como infancia. Es decir, que cuando nos referimos a las infancias, en plural, estamos reconociendo que existen diferentes formas de transitarlas. Si tenemos en cuenta el contexto histórico, recién a partir del siglo XVIII se comenzó a pensar en una infancia similar a la que conocemos hoy. Anteriormente, en la Edad Media y en la Antigüedad, los más pequeños eran considerados como adultos en miniatura y eran sometidos a un papel pasivo dentro del seno de la vida familiar. A menudo recibían fuertes castigos. Además, si consideramos otros aspectos de las infancias, encontramos el bilingüismo, la etnia, la pertenencia a una comunidad religiosa, la edad, el género, la configuración familiar, la corporalidad. Todo ello nos habla de que existen vivencias singulares y recorridos diversos, que los niños transitan por distintas experiencias. Por otra parte, ¿por qué nos sirve pensar las infancias en plural? Porque reconociéndolas podemos referenciarlas y no solo eso, podemos también pensar en mejores formas de relacionarnos. Y este es el desafío que proponemos desde Infancias, reconocer las diferencias, no desde el lugar de la desventaja, sino como una cualidad, para relacionarnos cada día mejor y darnos la oportunidad de ser parte de una respuesta que nos involucre en una transformación social. Muchísimas gracias por tu tiempo, Evelyn. Nosotros, dicho sea de paso, también nos estamos quedando sin tiempo, 18:58 de la tarde. Agradecimientos primeramente a Cristian Díaz por su tiempo y por su calidez, a Janine Almosny y Evelyn Raymond por la puesta en aire de las columnas, a Fabiana Silva y también a Evelyn Raymond por la redacción de también las columnas, a Silvana Cardoso en la producción y a Fabiana Silva en la producción de piso. En redes nos pueden encontrar en @infancias sin etiquetas, todo junto y con todas las S, para el programa de extensión de la dependiente de la Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, @infancias_radio para el espacio radial propiamente dicho, donde anticipamos el contenido que les traemos semana a semana. Nos pueden encontrar en Infancias Sin Etiquetas en Facebook y en Infancias Misiones para escuchar todos los programas de la primera temporada en YouTube. Ante todo, un saludo muy grande a los estudiantes del Colegio Normal. Nos están escuchando con su profe Gloria Fernández, haciendo tiempo en su currícula para estar aquí con nosotros, y también los estudiantes del segundo año del profesorado de Educación Especial, que también están escuchando, alumnos de Cristian. Nosotros nos vamos. 18:59, va a sonar un fragmentito, una pena porque es una canción muy bonita, de Masacre, Plan B, Anhelo de Satisfacción, y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene.